A finales del pasado mes de marzo estalló la burbuja propagandística más importante del gobierno de Bukele. La reducción histórica de asesinatos en El Salvador se enfrentaba a la escalada criminal más alta de las últimas décadas. Más de 80 asesinatos en menos de 3 días. ¿Qué ocurrió? El gobierno no ha sabido explicarlo. El periodismo nos arroja algunas evidencias, audios y documentos que respaldan un diálogo entre personeros del Ejecutivo y miembros de las pandillas. En un acto de respuesta inmediata, la administración Bukele decidió implementar desde el pasado 27 de marzo un régimen de excepción que se ha extendido por más de 2 meses y que ha tenido un saldo, según organismos en derechos humanos, con cientos de detenciones arbitrarias y decenas de muertos en las cárceles de este país. Ante los cuestionamientos a su gestión en seguridad, Bukele opta por señalar a la Organización de Estados Americanos, OEA, como la responsable de haber fortalecido las capacidades de incidencia de las pandillas. Hoy queremos discutir sobre estos temas con José Miguel Insulza, ex secretario general de la OEA y actual senador en el Congreso en Chile. Bienvenido, senador Insulza. Gracias por darle esta entrevista a Focos en El Salvador. Muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes. Muchos saludos a aquellos amigos míos en El Salvador, que no son pocos, que pueden escuchar. Senador, quiero iniciar esta entrevista con lo siguiente. Recientemente el presidente Nayib Bukele, desde su cuenta de Twitter el pasado 12 de junio, escribió lo siguiente: las pandillas no se imaginaron que ya sabíamos que intentarían evolucionar en una guerrilla, dijo. Eso fue propuesto por Raúl Mijango al gobierno de Mauricio Funes y el FMLN y aceptado. Por eso recibieron entrenamiento militar en los polígonos de tiro, por eso les entregaron armas. Y agregó en este tuit: documentos de inteligencia muestran todo el plan, con el fin de llevar a una segunda falsa negociación de paz y convertir a las pandillas en partido político, repartiendo el poder en 3. Paolo Lubers fue el encargado de convencer a Arena y la OEA estuvo de acuerdo. La OEA a la que hace referencia Bukele en este tuit es la que usted dirigía en el año 2012, senador, y durante su gestión usted tuvo conocimiento que este proceso en el que participó la OEA tenía como fin llevar a las pandillas como partido político. Bueno, yo tuve conocimiento del proceso que llevaba gente de mi organización, de la OEA. Naturalmente soy responsable de lo que ahí pasaba. Pero yo nunca escuché hablar, fíjese, yo le prometo que cuando me hablaron de dar esta entrevista, nunca había escuchado hablar de la posibilidad de que las pandillas se transformaran en partidos políticos. Y nunca había imaginado tampoco siquiera que alguien les haya dado entrenamiento militar. Por Dios, si ellos tenían ya bastante capacidad militar, estaban matando mucha gente, entonces nadie pretendió jamás darle a nadie entrenamiento militar. La OEA no da entrenamiento militar, a lo mejor lo están confundiendo con las antiguas, los centros de entrenamiento que existen en Estados Unidos o en otros países, pero la verdad es que la OEA no tiene nada que ver con ningún entrenamiento militar. Senador, coméntenos lo siguiente. Queremos entender también el involucramiento de la OEA en este proceso de pacificación. Usted como titular de esta entidad regional, por supuesto que pasó por su decisión vincular a la OEA en el proceso de pacificación entre pandillas en El Salvador, en este proceso que tuvo su auge en el 2012. Sí, en ese momento había El Salvador había pasado ya, ha estado bastante después en eso, al lugar del primer país del mundo en términos de homicidios por habitante, ¿no? Y había días en los cuales realmente moría mucha gente. Nunca había existido un fin de semana que no muriera gente, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que entonces se trataba de eso, se trataba de impedir esto. Y lo que se planteó fue no poner en libertad a ninguna de la gente que ya estaba condenada por crímenes en absoluto, ni ninguna amnistía, ni ninguna cosa por el estilo. Lo que se planteó más bien fue que la gente que estaba fuera de que eran parte de las maras, pero estaban fuera de la cárcel, pudieran encontrar formas de reincorporarse a la sociedad con trabajo, ¿no? Trabajando, ¿no? Ese proyecto nunca funcionó, nunca tuvo los recursos necesarios para ello, pero nunca tuvo nada que ver ni con entrenamiento político, ni con la creación de partidos, ni ninguna cosa. Y hay funcionarios de la OEA todavía, funcionarios incluso salvadoreños, que trabajaron en eso y se les podría preguntar. ¿A quién se refiere, senador?
No, yo recuerdo que en la Dirección de Seguridad Multidimensional de la OEA trabajaba la señora Alejandra Gil, ¿no? Ella La actual canciller. trabajaba directamente con Adam Blackwell y tal vez ella tiene más antecedentes sobre esto, pero yo, pues, yo no lo pensaría jamás de Adam tampoco, que es una persona que no ha tomado un arma en su vida. Así que imagínese usted que no, y dicho sea de paso, que es más un técnico que un político, entonces no me lo imagino a él organizando partidos políticos tampoco. Esto es bastante... Uh-huh. Senador, usted mencionaba hace unos segundos que la actual canciller Alexandra Gil Tinoco participó dentro de esa oficina de seguridad multidimensional de la OEA en el proceso de pacificación con pandillas en el año 2012. ¿Usted puede recordar qué función cumplía esa oficina en la que ella... No lo podría recordar, no lo podría recordar porque no estaba yo, digamos, al detalle de qué es lo que hacía cada funcionario. Lo que sí pero sí que ella su nombre participaba. cuando la nombraron canciller hace pocos años me llamó la atención, me saltó el nombre y me recordaron que había estado trabajando en la oficina, en esa oficina. De acuerdo. Senador, usted mencionaba que bajo ningún punto de vista este proceso en el que se vinculó a la OEA tenía como fin el entrenamiento político militar de las pandillas. Pero entonces, coméntenos cuáles fueron las condiciones que a usted le llevaron a decir la OEA tiene que participar en este proceso. Me imagino que usted vio ahí alguna garantía de confianza y de efectividad con lo que estaba pasando en El Salvador. ¿Cuáles fueron? En realidad lo nuestro más que un programa era una gestión que tenía por objeto no pacificar. Yo no creo que se pueda pacificar de un día para otro un país, ni que lo puedan pacificar desde afuera. Bueno, pero se realizaban actividades que de alguna manera pretendían aliviar sobre todo la tendencia a la violencia que tenían las pandillas. Cosas que a mí me tocó conocer y presenciar, por ejemplo, un especialista que teníamos en la OEA en temas culturales, ¿no? No recuerdo el nombre en este momento, que organizó una orquesta juvenil, con muchachas que estaban presos por haber participado, por participar en las maras, y le costó mucho conseguir que se sentaran a hacer música juntas, pero la verdad es que fue dentro del marco de las experiencias de orquestas juveniles que se dan en toda América Latina, ¿no? Y él logró, sin embargo, buenos resultados. Hubo también encuentros de diálogo, conversación entre grupos que se odiaban y se querían matar unos con otros. Pero eso era parte, digamos, de una idea de que ellos dejaran de seguir una vida de crimen, ¿no? Fíjese usted que, quiero aclarar, nunca ninguno de ellos, ninguno de los dirigentes de las maras que estaban en la cárcel, pidieron pusieron su amnistía o su salida de la cárcel como una condición. Ellos veían simplemente que con sus actuaciones de alguna manera habían criado nuevas generaciones que iban a seguir cometiendo crímenes y también estaban disponibles para tratar de que eso no fuera así. No conseguimos francamente, el sector empresarial de El Salvador no conseguimos mucha ayuda, ni siquiera para la obtención de trabajos, ¿no? Porque ellos alegaban, a lo mejor tenían razón, de que ya había bastante desempleo en El Salvador, había gente que estaba emigrando, entonces ¿por qué iban a abrir camino a este tipo de experiencias que por lo demás habían existido en otros países ya, ¿no? Uh-huh. Usted señala, senador, que no había vinculación en este proceso de dar una amnistía a las pandillas, pero usted tuvo conocimiento que justamente en la gestión pública del gobierno de Mauricio Funes, cabecillas de las principales pandillas del país durante este periodo fueron trasladados de penales de máxima seguridad a penales de menor rigurosidad en El Salvador. ¿Usted tuvo conocimiento que eso estaba ocurriendo durante el proceso de tregua? Es posible, pero usted le quiero explicar que yo, digamos, dentro de una semana se cumplen 7 años que yo dejé la OEA, entonces no tengo recuerdo de los detalles, pero si usted me lo conoce, es posible que haya ocurrido dentro del marco del trabajo que se realizaba, ¿no? Y no hubo un cuestionamiento por parte de la OEA sobre eso. Esa parte no es una parte nuestra, es una parte del gobierno, pero francamente, si esa era una condición para seguir trabajando en la pacificación, yo creo que eso podría haberse hecho perfectamente. Okay, es decir, usted ahora en el análisis, luego de 10 años de este proceso, menciona que esta vía pudo
haber sido una opción viable para poder disminuir los asesinatos en El Salvador. Naturalmente, es una condición que naturalmente se pone muchas veces en estos casos, casos de, digamos, de este tipo de negociación, que es que, mira, el buen comportamiento de alguna manera es compensado con el traslado a una prisión menos gravosa, ¿no? Eso puede ocurrir. Como digo, yo no tengo recuerdo de eso, que lo haya hecho el gobierno, pero sería una cosa perfectamente razonable. Ok. Hay un tema que es muy revelador, es decir, las tasas de asesinatos en el país luego de este proceso cayeron de una manera abrupta. Veníamos arrastrando una tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes de 71.2 en 2009 y cayó a 39.4 en el año 2013. Hay un comunicado de la OEA del 17 de julio del 2012 que dice así, que luego de sucesivas reuniones de trabajo de Adam Blackwell, que era el secretario de Seguridad Multidimensional, y de Monseñor Colindres, que era el obispo castrense, la OEA se involucró en los programas de acercamiento con las maras. Evidentemente aquí había una conversación de lo que estaba ocurriendo en El Salvador y nos llama poderosamente la atención qué fue lo que se conversaba con el obispo castrense para poder llegar a ese punto de sentar a las cabecillas de las pandillas y lograr una suspensión de asesinatos en el país. ¿Usted tiene información de esto? ¿Qué era lo que conversaba el señor Blackwell con el obispo castrense? Yo diría lo siguiente, sí, el objetivo del programa siempre fue el objetivo principal, reducir la matanza en El Salvador. Ahora, naturalmente, ya las cosas que se hacían en ese caso eran, por cierto, acercar de alguna manera a estos grupos entre sí, no darles aislamiento, darle alguna facilidad. Eran entendido que ellos jamás iban a pedir una amnistía, ni mucho menos. Eso estaba claro desde el principio. No se trataba de poner a nadie en libertad, pero ellos entendían que si realmente la violencia disminuía, la cantidad de gente que caía detenida o muerta todos los días iba a caer, probablemente la condición de ellos mismos iba a mejorar. Porque ellos estaban y siguen estando, han seguido estando en un pozo del cual no se puede salir. La pregunta es: ¿qué se hace si no? ¿Se deja que se siga matando entre ellos hasta la eternidad? O sea, todavía El Salvador figura entre los 5 países del mundo con mayor violencia, pues. Lo cual demuestra que el programa, por lo menos, el propósito era válido. Era válido tener el propósito de que la criminalidad cayera, de la criminalidad inmensa que existía cayera, bajara. Ahora, la alternativa, por cierto, era meterlos a todas las cárceles, arrearlos a las cárceles como animales y tenerlos de por vida en cárcel. Yo no creo que ese deba ser el futuro para un país, ¿no? Lo cierto es que estas medidas contribuyeron a reducir la cantidad de asesinatos y por lo tanto de salvadoreños que no perdieron la vida durante este periodo. Pero en 2015 pasa algo abrupto. La tasa de asesinatos escala hasta 103 por cada 100.000 habitantes y entonces ahí reflejamos de que el proceso se suspende, que algo falló. Y esa es mi siguiente pregunta, senador. ¿Qué falló en este proceso? ¿Por qué no pudo culminar en algo sostenible que permitiera mantener a raya a los asesinatos en El Salvador? Mire, yo la verdad es que no recuerdo bien ese tema, la fecha de eso, porque la sana práctica que existe en la OEA es que el día que le toca irse al secretario general se va. Yo había llegado a Estados Unidos, a Washington, un 24 de junio del año 2005, y me fui el 23 de junio del año 2015 para que mi sucesor asumiera el cargo como correspondía. Por lo tanto, si esto fue antes, tendría que tratar de recordar lo que pasó. Es posible que haya habido rebrotes de acá a cierto tiempo, ¿no? Habían ajustes de cuenta y cosas así, las cosas se desordenaban. Pero no recuerdo que en ese momento haya habido una escalada muy permanente. Es decir, pero ahora viéndolo desde afuera, lo cierto es que durante esos años, 2015, 2016, tuvimos tasas de asesinatos altas. Y ahora le pregunto más bien, desde fuera de la OEA, ¿cómo analiza ese proceso? Usted participó como titular, si bien no en el desarrollo tan minucioso, pero ¿cómo evalúa que no se ha logrado mantener sostenible esta caída de asesinatos en El Salvador? Y lo que puedo decir, lo que puedo repetir, y porque esto fue algo que yo advertí cuando estaba ahí, es que, claro, la voluntad estaba, pero los recursos no estaban.
Por lo tanto, la posibilidad de crear empleo, por ejemplo, en que los muchachos más jóvenes que estaban en libertad y que no habían cometido todavía delitos pudieran incorporarse normalmente a la sociedad, eso suponía recursos, suponía un plan de gobierno. Un plan de gobierno, no había un plan de gobierno, el gobierno intervenía en algunas cosas, pero no tenía un programa para eso. Y no había tampoco en el mundo empresarial, como le he dicho, la disposición, precisamente porque ellos argumentaban que la cesantía de los pacíficos era muy alta como para estar dándole cesantía a los jóvenes, a los más jóvenes de las maras, ¿no? Dándole trabajo, dándole empleo. Comprendo. La siguiente pregunta se la hago más bien no como ex secretario general de la OEA, sino más bien como una persona que tiene criterio en materia, en aspectos de seguridad. Y es la siguiente. Desde el año 2020, durante la gestión del presidente Bukele, El Salvador reporta una tasa baja de asesinatos diferente al histórico, de la serie histórica que ha venido arrastrando. Al punto que en 2021 solo se registraron 18 muertes por cada 100.000 habitantes, posterior a la pandemia por COVID-19. El gobierno del presidente Funes niega que exista una tregua con pandillas. Y entonces la pregunta es, para un país de las características de El Salvador, usted ha mencionado la necesidad de recursos del sector privado para generar empleo. ¿Es posible entender esta caída tan abrupta sin una negociación, sin un pacto de las características de lo que ocurrió en 2012? Senador Insulza, ¿qué opina? Yo he escuchado, he leído, yo leo todavía cosas sobre El Salvador y se habla mucho, hay gente que habría habido una especie de tregua entre las pandillas y el gobierno, o sea, ustedes matan menos y nosotros no los vamos a perseguir, pero no tengo ninguna evidencia que me permita afirmar eso, ¿no? Yo la verdad es que eso, yo me perdone, yo puedo conversar, créamelo muy francamente, o sea, desgraciado, afortunadamente, el corte en la dirección en la OEA es bastante brusco. La gente salen unos y entran otros. Yo me imagino que Adam se quedaría todavía un par de meses, ¿no? Pero no mucho más que eso. Y el nuevo secretario no tuvo interés en continuar ese programa. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Para mí son solamente las cosas que leo en los diarios. No tengo información sobre el tema como para eso. Y además he permanecido siguiendo la tradición que existe en las Naciones Unidas y en la OEA, 7 años sin hablar de la OEA. Yo no comento nada de lo que hace la OEA a partir del 25 de junio del 2015. Sí, le reitero que más bien esta pregunta es en su calidad más bien de una persona que tiene criterio en materia de seguridad pública, porque en realidad materialmente el país no ha cambiado en condiciones de mayor empleo o mayor crecimiento tampoco. Es decir, las tasas en materia del desempeño económico del país no han variado mucho hasta 2021. Entonces, la pregunta es, si no existe ese pilar que usted mencionaba de una mayor inversión para mayor empleo para estas personas y hay una caída histórica de asesinatos, al menos tratar de poder explorar cómo se explica una caída de esas características. La experiencia en esta materia, claro que las maras no son probablemente un grupo subversivo, son un grupo criminal. Pero tal vez se le aplique lo que es la característica de todo, y es que este tipo de fenómenos de violencia no se aplacan, salvo que no se aplacan por la violencia, porque usted no puede eliminarlos a todos, de la posibilidad de que los mate a todos o los encarcele a todos, lo cual es bastante difícil. Hay un momento en que esos grupos pierden toda posibilidad de ganar, digamos, de mantener, de triunfar en sus acciones. Y en ese momento es el momento para negociar con ellos, ¿no? Cuando se ven demasiado acosados, etc. A lo mejor eso es lo que ha ocurrido, no lo sé. O se negoció con ellos para que, yo no sé pero lo que yo no puedo decir es si negociaron una vez que estuvieron ya, si negociaron en primer lugar y si esa negociación se hizo antes de que empezaran a desmovilizarse o a no matarse tanto, ¿no? No tengo conocimiento de eso, me gustaría tenerlo. Yo mantengo contacto con algunos amigos salvadoreños siempre, pero le confieso que sobre ya el tema de la operación respecto de las pandillas y cuánto suben, cuánto bajan las tasas, no he tenido tanta información. Mucha gente dice y me informan que hubo alguna negociación soterrada, pero nadie me ha dicho de qué manera ocurrió y quién la lleva, porque esas negociaciones son cosas duras, ¿no? De acuerdo. De hecho, en 2012... Una cosa que es importante. Sí, adelante. En el periodo en que yo estaba en la OEA,
se hubiera Sí, ofrecido sí, un cierto negocio. No, no, el negocio que había era claro, era abierto. Era abierto. Primero, no había, no había ningún tipo de libertad, de liberación, de ningún tipo. Los que estaban presos seguían presos y cumplían sus condenas. Segundo, de parte de ellos iba a haber una cierta actitud, digamos, hacia sus seguidores que estaban afuera para detener de alguna manera la matanza. El Estado nunca se comprometió a nada, francamente. Nunca se comprometió a nadie porque nunca hubo los recursos para hacerlo. O sea, el gobierno del presidente Funes no tenía recursos para crear empleo. Otros tenían que crear el empleo y eso no ocurría, pero de alguna manera estaba para mí claro desde el principio de que si no había alguna forma de vida, de vida reeducadora de los jóvenes que estaban fuera, se iba a volver a producir la violencia de todas maneras. Claro, usted deja ya de una manera muy, muy evidente que si no habían los recursos para poder generar condiciones económicas que dieran oportunidades laborales, obviamente este flagelo iba a continuar, es decir, era vulnerable si no se generaban esas condiciones, ¿cierto? Efectivamente. Y yo me atrevería a decir que incluso eso ya estaba claro hacia fines del 2013 y por lo tanto, de lo que yo recuerdo, no hubo tanto entusiasmo con el proyecto como el que había tenido originalmente, ¿no? Comprendo, senador. Casi vamos cerrando esta entrevista. Un par de consultas más. Gracias por su tiempo. Quiero ponerlo en contexto de lo que ocurre actualmente en el país. El fin de semana del 26 de marzo pasado, durante 3 días, las pandillas llevaron a 80 asesinatos en tan solo 3 días en el país. Y luego, a través del periodismo de investigación, particularmente de la investigación del periódico digital El Faro, nos hemos enterado de un proceso de diálogo que existía entre funcionarios del gobierno actual con las estructuras criminales. Así lo evidencian estas investigaciones. A raíz de eso, el presidente Bukele ha instalado un régimen de excepción en El Salvador desde el 27 de marzo hasta la actualidad, que ha suspendido distintos derechos, garantías constitucionales, y ha llevado a detener a 40.000 personas hasta inicio de esta semana por vincularlas como potenciales pandilleros. 40.000 personas en 3 meses. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted sobre estas medidas de capturas masivas, de suspensión de garantías constitucionales por parte de los estados como acciones contra este tipo de crímenes y acciones delictivas de pandillas? Bueno, mire, le confieso que la información sí la tuve, ¿no? Eso de los 80 muertos en pocos días, y una noche que murió 40 y tantas personas, una serie de cosas por el estilo. Eso dio la vuelta al mundo, se leyó en todas partes, ¿no? Cualquiera que lee los diarios supo que eso había ocurrido. Se habían batido todos los récords en esta materia. También leí, como ya le decía, esto de que había habido eventualmente algún tipo de negociación, y eso era el fracaso de esa negociación es lo que había producido el alza abrupta de las muertes, ¿no? Ahora, yo quiero solamente, entonces no tengo más información, pero lo que sí es lo siguiente, o sea, este tipo de grupos, y esto vale tanto para grupos coercitivos como para grupos criminales, tienen su terreno, están implantados en un determinado lugar. Por lo tanto, si uno cree que por la vía de negociaciones va a conseguir que, sin negociaciones simplemente o vía el convencimiento, va a hacer que eso disminuya, eso no va a ocurrir, ellos probablemente, o de la represión, o sea, atacándolos a todos y metiendo a todos los que se puedan preso. Bueno, ese es su terreno, ellos tienen su mundo, se sumergen por un tiempo y después vuelven. Cuando la represión se aplaca un poco, vuelven a actuar. Por lo tanto, a mi juicio, los planes basados en la pura represión, no tienden efecto sino por el momento, a menos que usted mantenga una acción represiva permanente, digamos. O sea, que sí, esto lo he dicho yo muchas veces aquí en mi país respecto de la situación que es completamente distinta, porque ahí fundamentalmente hay hechos políticos, etcétera, respecto del mundo en la zona de la Araucanía en Chile. Yo he dicho, mire, que el problema es que ellos son de ahí. Entonces, si ustedes ponen al ejército por todos lados, ellos se van a quedar ahí, van a quedarse ahí, se van a sentar en sus casas, y tarde o temprano el ejército va a haber que retirarlo. Y en ese momento la situación se va a hacer igual.
Entonces yo creo que esos son los límites de este tipo de acción, que en mi país también existe para los fenómenos de subversión y cosas por el estilo. No estoy cuestionando el hecho que exista, estoy cuestionando su utilidad. No sé cuán útil puede ser una negociación que no tenga criterios bastante claros y que no apunte mucho a cosas de carácter permanente, ¿no? Queda clara su respuesta, senador. Voy a salir de la esfera de la seguridad para hablar sobre la OEA en general. Usted pues cumplió la máxima, el máximo cargo como titular de esa institución. Y es interesante porque en la discusión política actual, justamente en el marco de la Cumbre de las Américas, algunos líderes de América Latina, dentro de esto Bukele, Alberto Fernández de Argentina, el mismo Andrés Manuel López Obrador, han hecho un llamado por hacer una reforma a la OEA. Piden una reestructuración de la institución. AMLO mismo ha señalado que hay que sustituirlo de ser un organismo para que avance a ser más autónomo y no lacayo, mencionó el presidente mexicano. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? ¿Usted cree que el rol de la OEA debe revisarse en esos tiempos donde hay también un surgimiento de mayor autocracias en la región? Déjeme decir lo siguiente. Yo voy a comparar el periodo cuando fue la primera cumbre de las Américas, yo era canciller de Chile en ese momento, y esta novena cumbre. En el primero, Estados Unidos era la superpotencia mundial. Había llegado, realmente todo el mundo, usted recordará, en esos años se hablaba del mundo unipolar, porque realmente Estados Unidos no solamente había ganado la Guerra Fría, no cabe ninguna duda que ganó la Guerra Fría, pues sí, el gran derrotado ahí fue la Unión Soviética, que pagó primero con el campo socialista y después con su división interna. Y Estados Unidos había ganado eso, había ganado la guerra del Golfo, y además, de alguna manera, tenía también el predominio tecnológico completo. O sea, yo sostengo que eso no fue solamente la guerra del Golfo, el fin de la Guerra Fría, fue el Internet también, lo que hizo que Estados Unidos dominara en el mundo. Entonces, cuando el presidente Biden, el presidente Clinton llamó a una reunión como esta, todos corrimos allá. Incluso algunos cuestionaban, decían, Cuba, bueno, pero no importa, vamos, tenemos que ir a esto. Libre comercio, democracia, todo eso se proponía. Si usted compara todo eso con lo que hay ahora, la verdad es que a mi juicio, el gran pecado del gobierno del presidente Biden en esta cumbre fue pretender hacerla igual, hacer lo mismo que el año 94, sin entender que todo estaba en discusión y que sus recursos eran limitados y que el dominio de Estados Unidos no había funcionado. Pero hubo un periodo intermedio. Después de las tres primeras cumbres de las Américas, en la cuarta quedó muy claro que no iba a haber acuerdo de libre comercio de las Américas ya. Algunos países del sur no lo querían. Estados Unidos tenía problemas en una cantidad de otras partes del mundo, muchísimos. Y yo le diría, francamente, le confieso, cuando yo llegué a la OEA, lo que más me pidió el gobierno del presidente Bush era que no quería problemas en América Latina, porque ya tenía muchos problemas en otras partes del mundo. Y yo diría que en ese momento en los organismos multilaterales, la OEA concretamente, pero también el BID, un triángulo que formamos con la CEPAL, también con la Comisión Económica para América Latina, tomó las cumbres en sus manos y, y empezó a trabajar fundamentalmente en programas, proyectos de desarrollo, etcétera, iniciativas distintas. Hemos conversado hoy día de una. Y fundamentalmente el conjunto latinoamericano se hizo cargo. Yo me atrevo a decir que el interés de Estados Unidos por la OEA o el sistema interamericano disminuyó, pero que hicimos muy buenas cumbres en Trinidad y Tobago después en Colombia y después en Panamá y después, perdón, en Colombia y después en Panamá, donde incluso volvió Cuba a sentarse en el seno de la cumbre. O sea, la cumbre se hizo más americana, más parte del sistema americano. Bueno, hoy día se trató de cambiar las cosas y ahí está el resultado. Pues. Porque yo creo que yo siempre he creído, y a lo mejor, mire, eso no estoy hablando no voy a decir absolutamente nada crítico sobre la gestión de Luis Almagro. Pero la verdad es que yo siempre he pensado que los organismos como la OEA y otros son organismos multilaterales, no son organismos supranacionales. Tienen en el sistema actual.
en un mundo de estados soberanos tienen que actuar como articuladores, no pueden tomar mucho partido, a lo mejor tomar algún partido en cosas muy críticas, ¿no? Sí. Pero no pueden pertenecer a un solo lado cuando los bandos están peleados entre sí. Eso limita su acción. Nosotros hicimos eso. Cuando yo me fui de la OEA estaban todos dentro. Y Cuba se le habían levantado las sanciones y teníamos la expectativa, esperanza, si se quiere, de que tarde o temprano volvieran a la institución a pesar de que decían que no querían hacerlo. 2 años después, eso fue en Panamá. Entonces vino Perú, y que no solamente nos invitó a Cuba, sino que se le retiró la invitación al presidente de Venezuela. De acuerdo. Y se quiso ir con un presidente, o se fue, no sé, con un presidente que según lo que yo entiendo no tiene gobierno alguno sobre Venezuela, ninguno. Muy respetable el señor Guaidó, pero no creo que mande en ninguna parte. Y vamos a ir disgregando a América Latina. Ahora, yo creo que el sistema interamericano tiene un objetivo. Mire, el sistema interamericano es una institución. La CELAC, desgraciadamente, no es una institución. Sí. Es una reunión de países. Sí. No tiene sede, no tiene recursos, no tiene estatutos. Sí. La OEA es dueña del derecho de las Américas, está todo depositado ahí. En algunos temas como derechos humanos, observación electoral, etcétera, no compite con nadie. Hay recursos con los cuales levantar el sistema interamericano, claro que los hay. Pero para eso hay que partir de la base que el mundo es distinto. Muy bien. Sí, adelante. No. Es eso, creo que nos ha logrado explicar de una manera muy magistral con el conocimiento que usted tiene de la institución estos cambios que deben verse reflejados en este sistema interamericano. Quiero cerrar con esto, senador, y una respuesta breve al respecto. Le preguntaba sobre ese replanteamiento de la OEA y particularmente por la situación que vivimos en los países de Centroamérica. Nicaragua y El Salvador reflejan, junto con Guatemala, también prácticas antidemocráticas, destitución de jueces de manera arbitraria, persecución de la prensa y del espacio cívico. Y pareciera que la OEA no ha logrado atender y reaccionar de una manera más severa respecto a estas acciones de los gobiernos. ¿Cómo evalúa usted ese rol de la OEA ante esta deriva autoritaria? Mire, yo creo que lo más lamentable de todo lo que ocurrió recién en la cumbre es que creo que el único centroamericano que fue, bueno, además de Panamá, fue Costa Rica, ¿no? Costa Rica. Por distintas razones, los jefes de Estado, o sea, el de Nicaragua no fue invitado. Yo tengo la peor opinión del gobierno de Daniel Ortega, pero me hubiera gustado que mi presidente y otros presidentes se lo pudieran decir ahí en la cumbre. Tampoco pudo ir el presidente de El Salvador, no, ignoro por qué no fue. No fue el presidente de Guatemala, también ignoro por qué no fue. No estoy seguro si Belice fue. Entonces, la verdad es que muchos fueron, sí, representados por sus cancilleres, ¿no? El presidente de Honduras tampoco fue la presidenta de Honduras. Entonces, es muy lamentable porque, de alguna manera, el trabajo en la cumbre, en Centroamérica, es una parte muy fundamental de la acción del sistema multilateral. Centroamérica es, de alguna manera, lo que une físicamente al norte y al sur, ¿no? Y había sido fundamental tratar, con todos los problemas que hoy día tiene Centroamérica, tratar sus temas en una cumbre en la cual no pudieron estar. Si aquí lo importante, repito, es que todos estén cómodamente sentados ahí y se digan lo que se quiera. Pero de lo contrario, no vamos a hacer lo que queremos hacer en el difícil mundo de hoy, que es un mundo de conglomerados grandes, ¿no? América en su conjunto tiene 1.000 millones de habitantes. Esto es todavía menos que lo que tienen China y la India, y menos desde luego que lo que tiene Europa. Y que nosotros quisiéramos verla representada en el mundo de manera un poco más unida. Muy bien. José Miguel Insulza, ex secretario general del Organismo de Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, actual senador en el Congreso en Chile. Gracias por su tiempo con Focus. Esperamos volver a conversar con usted más adelante sobre otros temas. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver esta entrevista. Les recordamos que pueden seguir las redes sociales de Focus buscándonos como Focus TV y suscribirse en nuestro canal de YouTube.